Sí lo Así es, vemos. Señor. ¿Usted lo ve? Amén. Amén. No me mienta. ¿Usted lo ve a Cristo coronado de gloria y de honra? Porque aquí el escritor dice y afirma, pero sí lo vemos coronado de gloria y de honra a Jesús, ¿sí? A causa, ¿por qué lo vemos coronado de gloria y de honra? A causa del padecimiento de su muerte. Por causa del padecimiento de su muerte es que nosotros lo estamos viendo coronado de gloria y de honra. Y esto se lo explicaba hoy temprano a Benjamín y le decía que el día que nosotros nos encontramos con Cristo, con esa cruz y al Salvador, vertiendo su sangre preciosa, el día que se nos fue revelado el sacrificio de Cristo, lo que nosotros hicimos es darle toda gloria, toda honra y toda alabanza, se nos fue revelado, por eso es que lo vemos. Así es. Es por eso que vemos al Señor coronado de gloria y de honra, porque vimos que Él murió por nosotros. Miren, seguimos la lectura. Por causa del padecimiento, es decir, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, por ese favor de Dios, Él pudiera gustar la muerte por todos. Y después dice, porque convenía, yo quiero que ustedes la Reina Valera ahí, si la tienen, subrayen, si no busquen a ver en otra versión cómo dice lo mismo me parece. A ver. ¿El 9? Sí, el 10. Dios, para quien, por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Le convenía, anótelo en su Biblia, le convenía a Dios. Le convenía a Dios, aquel por el cual todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermanos, la salvación es un plan, un diseño de Dios, donde ninguno de nosotros podemos meter la cuchara. Gloria a Dios. Así, se lo digo en términos criollos. Amén. Le convenía a Dios, o sea, Dios tenía una conveniencia, tenía una ganancia al diseñar el plan de que su Hijo viniera a padecer por cada uno de nosotros. Dice, ¿por qué? Porque por medio de la muerte de Jesús, del unigénito, iba a alcanzar a muchos para su gloria. Así es. Y todos nosotros nos volvemos en el primogénito, uno. Miren, la palabra del Señor dice, ahí en el último versículo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Usted qué piensa? Esta es una pregunta. ¿El Señor Jesús necesitaba ser perfeccionado? No. Jesucristo necesitaba ser perfecto, arreglarle algo, tenía algo rengo, algo mal. Pero la Escritura dice, era necesario que fuese perfeccionado el autor de nuestra salvación. Esto nos lleva a entender que
era necesario que Jesucristo padeciera en la cruz, porque ahí se iba a completar el diseño que Dios tuvo en la eternidad. Así es, amén. Cuando usted escucha la palabra autor, ¿qué se le viene a la cabeza? Alguien que me diga algo. Creador, ¿qué más? Escritor. Escritor, muy bien. ¿Qué más? Autor. Un compositor. ¿Cómo? Un protagonista. Puede ser, porque yo soy escritor y siempre actúo en mis escritores. Pero en este caso también se dio. Pero miren, el autor, el escritor, el diseñador, el creador de este plan perfecto tenía que completarlo, sí o sí. El Señor tenía que venir en forma de hombre como Jesús y ser 100% el Cristo en el madero. Sí, Señor. 100% el Cristo colgado en el madero. Hermanos, en la salvación que hoy tenemos cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesús, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros no hemos puesto ni un granito de arena para que esa salvación sea mejor. Así es. Ni sea perfecta, ni que se modifique. Bueno, gracias a mis conocimientos, esta salvación está teniendo algo de color. Ajá. Esto es muy importante tener en cuenta. Porque cuando nosotros entendemos que esta salvación fue diseñada en el reino de los cielos antes de la fundación del mundo, empezamos a entender y empezamos a abrir nuestra mente para poder vivir en una mente eterna. Gloria a Dios. En una mente eterna y no en una mente superficial. Y en esta noche yo quiero dar 2 puntos claves, si usted tiene la nota, para anotar, anote, de algo que el apóstol Pablo escribe, y hoy nuestra hermana Laura hacía referencia acerca de eso, que quieren desviarnos de la perfecta salvación. Tenga en claro que la salvación fue diseñada ¿dónde? En el cielo, en la eternidad. Bien, quiero que escucharlo muy fuerte porque no le creo al pastor. A ver, ¿a dónde fue diseñada la salvación? En el cielo, en la eternidad. ¿Quién es el autor? Dios mismo. Dios mismo es el autor. ¿Quién es el que le pone la firma? Cristo. ¿Dónde? En la cruz. ¿Sí? Ahí lleva a cabo. Ahí nuestra hermana decía un actor, alguien que va. Jesús fue y llevó a cabo el diseño. Y miren, 2 puntos que muchas veces quieren desviarnos de la perfecta salvación de nuestro Señor. La salvación de nuestro Señor es perfecta. Gloria a Dios. De hecho, Él dice en la cruz del Calvario, consumado es. ¿Qué significa? Terminado, pagado. Bien. Terminado. Jesús en la cruz del Calvario dice, consumado es. Se terminó. La salvación aquí está. Listo. Así ¿Sí? es, Señor. Ahora vemos que el apóstol tiene que escribir porque se quería desviar a las personas, o sea, las personas se estaban desviando de la salvación eterna. Y en la Biblia usted va a encontrar que la palabra de Dios nos habla de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos cristos, de falsos seguidores de Cristo,
y nos habla de falsos creyentes. Así es, Señor. ¿Y dónde estaban introducidos entre los verdaderos? Y el otro día nos hacía referencia al hermano Josías acerca de que ahí vemos la palabra que dice: la cizaña crecerá con el trigo. Así es. ¿Y qué dice el Señor? A ver, alguien que me cuente, ¿qué dice el Señor? ¿Eh? Es necesario. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Exactamente, dejen que crezcan juntos, porque el Señor se va a ocupar de arrancar, poner la cizaña en el fuego, y el trigo dará el fruto, ahí comeremos panes. Y esto es muy interesante, hermanos. Si la Biblia nos advierte de lo falso, nosotros que somos hijos de Dios tenemos que tener los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos y el interés por lo verdadero. Amén. Y hoy hemos escuchado todos los que estamos aquí que la salvación es un diseño eterno y que ningún hombre, mujer puede añadir ni quitar. Amén. 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 Mire, dice ahí dos grandes enemigos de la verdadera y única salvación, me puse yo. Imagínense que la salvación es una línea. ¿Pueden ver la línea? Lo trazo acá. La línea. ¿La ven? Bien, me gusta esa imaginación. Hacemos una línea. Esa es la salvación. ¿De dónde? Eterna. Si yo escribo sobre ella, estoy haciendo algo que se llama falso evangelio. Así es. Si yo escribo debajo de ella, lo que estoy haciendo es siendo un falso seguidor de Cristo, un falso evangelio. Porque no puedo ni agregar ni quitar, sino que tengo que ir por la línea que Él trazó. Así es. Amén. Pero el apóstol Pablo tiene que escribir, vamos a abrir la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Si alguien encuentra, lo puede leer tranquilamente, hermanos. Siéntase en libertad. Fuerte y claro, quiere el micrófono, se lo pasamos. Gálatas. Sí, ¿qué dice? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Sí. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. En vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas de vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Miren, el Gloria a Dios. apóstol escribe a los Gálatas porque ellos habían creído en el verdadero evangelio, habían recibido la palabra, y les dice él: oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién les nubló el pensamiento para que no obedezcan, para que no sigan por la fe y vuelvan a las obras de la ley? Y luego dice, obras de la carne. Todo lo que se hace afuera del diseño de Dios, son obras de la carne. Los judaizantes habían entendido que Cristo murió, pero volvían a la ley. Volvían a traerle al pueblo leyes, cumplimientos que antiguamente nadie
había podido cumplir los 10 mandamientos, pero ahora querían que los hombres volvieran a seguir rudimentos, a seguir luchando con sus propias fuerzas humanas. Miren, las obras de la ley es la justicia por obra, la justicia humana. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de la justicia del hombre? Son de las obras del hombre, es como un trapo de inmundicia. Hermanos, y yo lo voy a traer para que nosotros podamos entender esto ahora, acá, Argentina. Muchas veces nosotros, y yo estuve también dentro de ese pensamiento, creía que por orar mucho, por ayunar y por hacer cosas, iba a ser una hija de Dios mucho mejor, que yo iba a mejorar. Y no solamente lo hacía, sino que lo imponía, y ahí estaba mi error. Se lo imponía a otros. Y si no, esta pobre criatura que estaba acá, anda ayunado. Aprendí a ayunar. Imponía horas, días, tiempo, y exigía cosas sobre la gente, porque quería que ellos fueran perfectos, correctos, para servir a Dios. Y si bien mis intenciones no eran malas, pero mis intenciones carecían de revelación. Así es, Señor, aleluya. Y yo no estoy diciendo que el ayuno y la oración es malo, no. El ayuno y la oración son maravillosos, hermanos. Pero el ayuno y la oración no tiene que ser de una manera como castigo, sino que tienen que ser nuestra intimidad y relación con Dios, el gozo de poder hacerlo. Así es, Señor, amén. Asimismo, hermano, todo el servicio que te lleve a estar mirando a tu hermano y marcándole una regla a tu hermano, donde a tu hermano lo está destruyendo, es obra de la carne. Y no está obrando la salvación eterna, sino que está obrando una salvación superficial que nosotros mismos nos hemos inventado y queremos estar por arriba de la línea que Dios dio. En la antigüedad, el apóstol Pablo tuvo que escribir acerca de aquellos que querían volver con la circuncisión. Dice el apóstol Pablo, yo mismo tuve que enfrentar a Pedro, porque lo que había hecho era, pero para matarlo, mire, hipócrita. Porque cuando estaba con los judíos comía, se comportaba como judío, pero cuando estaba con los gentiles comía y se comportaba como gentiles. Así es, Señor. Y no vivía una vida libre delante de la presencia del Señor, sino que vivía una vida sujeta a una hipocresía. Así es, Señor, ayúdanos. Y esto es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros en esta noche. Gracias. Dios nos quiere libertar de la hipocresía que nosotros mismos nos hemos inventado por el obrar en la carne. Oh, Señor, Él nos garantiza salvación. Dice, ustedes han recibido las arras del Espíritu. Él les dice, ustedes recibieron el Espíritu vivificante. Aleluya. Y ese Espíritu que está dentro de ustedes no necesita nada más que lo escuchen. aleluya. Sí, Señor. El
apóstol Pablo se enfrentó a Pedro. Pedro. ¡Qué hombre, Pedro! Un hombre de Dios. O sea que cualquiera de nosotros, hombre, mujer de Dios, santos, podemos caer en la hipocresía. Y la palabra de Dios nos invita a la revelación. Esto es uno de los enemigos. Y escribe, ¿quién los fascinó para que dejen de obedecer a la verdad? Esto solo quiero saber. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Corremos peligro, hermanos. Yo quiero decirte en esta noche, hay un enemigo que está continuamente queriéndote separar de la cruz de Cristo. Y si en esta mañana te levantaste y te miraste al espejo, ahí lo viste. Así es. Nosotros somos nuestros propios enemigos que nos queremos separar porque queremos mostrar algo, lograr algo con mis fuerzas. ¿Por qué? Por lo que yo hice para el Señor. Pero hay otro enemigo que quiere desviar de la salvación. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 13. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Fuerte y claro. 5:13. Sí. Porque vosotros, hermanos, para libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Dice la palabra del Señor y nos escribe, porque hermanos fuimos llamados para libertad. No, pero no usen esta libertad como ocasión o como excusa para el libertinaje. Nosotros estamos por la gracia, dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de ustedes, dijimos que es un diseño de Dios, ¿no? Así es. Esto no es de ustedes, dice, sino que es un don de Dios, es un favor de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. O sea, somos hechos por Él. Creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Ahora, cuando nosotros recibimos la salvación por gracia, otro enemigo, esto es, tenemos lo extremista, ¿no? Las obras, lo que yo puedo hacer por Dios. Pero otro enemigo es, Dios sabe y me va a perdonar si peco. En la misma carta el apóstol dice, ustedes ahora son libres, pero no usen esa libertad para pecar. No usen esa libertad para vivir fríos. No usen esa libertad de que ahora son salvos para no buscar el rostro del Señor, para esperar a la reunión del sábado, para ver si hay un toque. Aleluya. Esta libertad que Dios te da es para que vos puedas crecer en Cristo Jesús, que Cristo crezca dentro de uno. Gracias. Mire, Jesús, Satanás quiere utilizar, y en este sí lo vamos a meter al negro, Satanás quiere utilizar todo para desviarnos
de la verdad. Porque cuando nosotros ignoramos acerca de la salvación, nosotros somos niños espirituales. Y lo que sucede es que vivimos derrotados. Satanás quiere utilizar la misma palabra para engañar a aquellos que creen que Dios, en esta libertad que Dios me dio, yo tengo permiso para pecar. El diablo fue al desierto y lo tentó a Jesús. Y utilizó la misma palabra para desviarlo. Así es. Le dijo, mira, tirate de acá arriba, tirate, porque a sus ángeles mandarán para que tus pies no tropiece en piedra. Está escrito. Y muchas veces nosotros oímos la voz de Satanás cuando nos viene con la escritura y nos dice, si Él te ama, después te vas a arrepentir y Él te va a perdonar. Él sabe que vos sos débil. Y el mismo diablo nos trae filosofías y con la misma escritura nos quiere llevar a un territorio de pecado donde nosotros después vivimos fracasados, hermanos. Por eso es tan importante conocer la escritura, no, hermanos, no solamente con un conocimiento cognitivo, humano, sino con un conocimiento desde la mente de Cristo y desde la revelación de la escritura. Sí, Señor, así es. Porque Jesús reprendió a Satanás porque a él se le había sido revelado que él era el Cristo. Gloria a Dios. Y por la revelación que había llegado a él de que él era el Cristo, jamás iba a tomar una escritura para atentar a su Dios. Cuando a nosotros se nos revela que somos hijos de Dios, cuando a nosotros se nos revela lo que sufrió el Señor en la cruz, cuando a nosotros se nos revela la identidad que tenemos como hijos, nunca tomaremos a la ligera la palabra del Señor, ni la vida que tenemos por su gracia. Así es, Señor. Aleluya. Dos enemigos de la perfecta salvación que fue diseñada, ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Las obras de la ley y el libertinaje, creyendo que porque somos salvos por gracia, tenemos permiso para pecar. Tengo permiso para enojarme. Pará, puedo enojarme. Porque Dios sabe, va a entender. Dios sí, va a entender. Toda la vida estaba tratando de entender. Dios va a entender. Es solamente un vasito, y déjenme hablarle de esto también. Es solamente un vasito, es un poquito. Yo solamente me pongo coloradito y contento. Y en realidad te estás autoengañando. No, es solamente mis parientes, saben que es mis parientes y que tengo que estar con ellos, porque ¿cómo vamos a ganar a los inconversos si no estamos con ellos? Pero sí, hermano, claro que sí, que usted tiene que estar con su familia, usted tiene que ser luz, pero ser luz. Ahora, la palabra del Señor nos habla, no utilicen esta libertad para el libertinaje. Esta libertad que Dios te da libertad, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar seducir por todas las cosas. Así es, Señor. Y la otra vez en la reunión de hermanas nos leía la hermana Ramona, Romanos capítulo 6, no reina el pecado en sus corazones. Acá el problema es cuando, y voy a usar una silla, es cuando en el trono del corazón se sienta a reinar el pecado. Y claro que tengo un Salvador, lo tengo acá al lado. Se lo presento a Jesucristo. Lo tengo, y bueno, vos sabés cómo soy yo, débil. ¿Qué va a ser? Soy joven. Te diga amén. Soy joven. Amén. Estoy sola, vos sabés. Bueno, a ver. No reine el pecado. Vamos a dejar que Cristo se siente en el trono. Así es, Y Señor. que Él reine. Gloria a Y que Él Dios. reine. Sí, Señor. Amén. Y en esta noche te invito, iglesia, a que puedas meditar en estos dos enemigos de una perfecta salvación. Y puedas ver en qué lugar muchas veces te has encontrado. Gracias. ¿Cuántas veces sos invitado a uno o al otro lugar? Miren, vamos a leer rápidamente Efesios capítulo 1, versículo 4. Alguien que busque Primera de Pedro 1, el 1 y el 2. ¿Qué dice Efesios 1, 4? Efesios 1, 4, 1 de Pedro 1, versículo 1 y 2. Efesios 1:4. Sí, Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. amén. Nos escogió antes de la fundación del mundo. La salvación la diseñó antes de la fundación del mundo. A nosotros nos escogió antes de la fundación del mundo. Y Efesios capítulo 2, decíamos recién, obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces todo tiene que ver con un diseño de Dios. Así es, amén. Con un diseño de Dios. Dice, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Dios te escogió, Dios me escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Para que cada uno de nosotros viviéramos en santidad. Pero no una santidad hipócrita, no una santidad dibujada, Gracias. sino una santidad eterna, Gloria a Dios, amén. una santidad única, Sí, Señor. una santidad cual su Hijo Jesucristo, Gracias, Señor, aleluya. como el mismo autor de nuestra salvación. Primera de Pedro 1, del 1 al 2, ¿quién lo tiene? ¿Lo puede leer fuerte? Pedro, apóstol de Jesucristo, con los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Ahí hay una salutación, ¿sí? Y habla de todos nuestros hermanos que fueron desparramados por todos lados. Y dice, elegido según la presciencia de Dios, Padre,
dice, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así es, Señor. El diseño de Dios, el plan de Dios es que nosotros fuésemos santificados. Santificados, hermanos. Y terminamos ahí en Hebreos capítulo 2, como leíamos al principio. Gracias, Señor. Del 1 al 3 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Así es. Hermanos, con más diligencia tenemos que atender. Así es, mi Dios. Con más esmero, con más esfuerzo. Déjenme decirlo, con más entusiasmo. Así es. Amén. Con más gana, y voy a utilizar ahí términos bien argentinos, con más garra. Con más garra, hermano, atendamos. Así es. Gracias. Dice la palabra de Dios, a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos o para arriba o para abajo de la línea que fue trazada en la eternidad. En griego significa que nos pasemos de largo. Que nos pasemos de largo, mire. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿recuerdan alguna palabra dicha por los ángeles? ¿Alguna palabra? Cuando se le apareció a Zacarías, cuando se le apareció a María, cuando un ángel se le apareció a la madre de Sansón. Si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Amén. Una salvación tan grande, hermano. No descuidemos la salvación. Y ya se nos ha hablado en la casa, en esta congregación, acerca de que nosotros no andamos perdiendo la salvación todo el tiempo. La salvación que hemos recibido es un diseño eterno, entonces Dios no anda jugando, que te doy la salvación, te la quito, te la doy, te la quito. Dios te salvó. Aleluya. Gracias, Señor. Pero Él dice, atendé lo que recibiste. Dale importancia a lo que se te fue dado. Indagá, estudiá. Fíjate que si vos te metés en la Escritura y en lo que Él ha hecho, vas a empezar a vivir riquezas. ¿A cuánto le gusta? Riquezas. Riquezas eternas. Yo tenía pensado compartir con ustedes acerca de cómo la salvación nos afecta transversalmente en nuestra vida. Aquí hay mujeres que perdieron sus hijos y siguen amando al Salvador. Gracias. Aquí hay gente que perdió a su esposo y sigue amando al Salvador. No se anda quejando. Hay gente que quedó en la ruina económicamente, sigue con enfermedades que nunca se van de su cuerpo, pero siguen. Gracias, mi Dios. Porque esta salvación es riqueza eterna. Gracias. Esta salvación va a atravesar cada lugar y centímetro de tu vida en esta tierra. Gracias. Esta salvación te va a hacer brincar como cordero en la manada. Gracias, Señor. Esta salvación te hace tener los pies como los de sierva, que Aleluya. puede andar y camina hacia las alturas. Gracias, mi Dios. Esta salvación te hace entender que tenés alas de águila. Aleluya.
que aprendieron a pasar la tormenta y a planear en las alturas, en el mover del Espíritu. Aleluya. Gracias, Oh, Señor. gloria, ponete de pie, iglesia. Gracias, Jesús. En esta Aleluya. noche, dale unas palabras de amor al autor de la salvación, que fue perfeccionado, que completó lo que nosotros jamás íbamos a poder hacer. Aleluya. Señor, habló a tu vida. Si alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador, en esta noche quiero decirte que Él pagó el precio de tu salvación. Y como decía la Escritura al principio, la salvación es por fe y para fe. Sí, es por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Mira. Él quiere Gracias, reconciliarse con el Señor. Quiere que oremos. Bienvenida Alicia, la hermosa mujer de Dios. Gracias, Señor. Señor te bendice. Amén. Es la fuerza. Es la fuerza alcanzada. Multiplica al que Gracias, no mi tiene Dios. ninguna. Dice la palabra de Dios: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán. Aleluya. Nos gozamos en la salvación. Aleluya. Te adoramos, Señor. Vamos a orar. Santo eres mi Dios. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, papá, por tu gracia y tu amor hacia nosotros. Gracias por tanto amor recibido. Gracias por tu diseño perfecto. Gracias por haber perfeccionado. Un día enseñaste la eternidad para volvernos a ti en una relación íntima. Solo tu mirada, Señor, me hace suspirar. Aleluya. Señor, en esta noche, primeramente te pedimos perdón, porque como seres humanos, continuamente queremos